Las nubes se desvanecen sobre mis ojos y mi cuerpo es una estrella del universo. En las esquinas hoy veo la esperanza. ¿Será que ya estamos todos para buscarla? Toma mi mano y lleguemos al arco iris. Con este pincel de vida llenemos todo de color, de color. Voy a cantar tan fuerte por nuestra tierra, en la que hemos vivido y en la que espera. Porque mañana ya no seremos dos, porque el futuro espera nuestro pasar y nuestro color, nuestro color. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Identidad, ya el quinto capítulo de la historia de Quilicura. Desde el barrio El Cristo, acá el Cristo de San Luis, que tiene mucha historia que vamos a ver. Figura emblemática de Quilicura, icónico, es un lugar importante en la historia de Quilicura. El Cristo de San Luis, un monumento, un santuario que da vida alrededor de él a un barrio emblemático, al barrio popular de Quilicura, población Parinacota, población Valle de la Luna y tantas villas que se agrupan con respecto a una política habitacional alrededor de él. Pero además tiene muchas leyendas. Claro que sí. Y es una leyenda que la vamos a encontrar no solamente aquí en Quilicura. Es una leyenda que aparece prácticamente en toda la zona central chilena, en la zona campesina. Recordemos que Quilicura es una zona campesina, es una zona rural, ¿cierto?, donde lo que conocemos hoy día como ciudad de Quilicura eran antiguos fundos. Y aquí donde estamos era parte de uno de los caminos interiores de estos fundos, el camino de San Luis, justamente en el fundo San Luis. La población se hizo en la calle, entre las calles Las Violetas, que todavía eran parcelas, la avenida San Luis, el límite con, era Potrero, donde está la comisaría y el estadio ahora. Y bueno, después comenzaron a urbanizar los espacios públicos. Pero Las Violetas era un predio que había comprado Servio, que se convirtió en basural. Convivíamos con los ratones, sobre todo los vecinos que estaban colindando con el Potrero. En lo que es Las Garzas, la calle Las Garzas, también era Potrero. Por ahí salían las aguas servidas de algunas parcelas que todavía quedaban para el lado de la Marcoleta. San Luis llegaba hasta el Cristo, era camino rural hacia las parcelas, sin ninguna, como te dijera, urbanización. En la época de los años 30, 20 y 30, existía el Fundo San Luis, de propiedad de Alfonso Segers. Eran inmensas cantidades de tierra, rico en vegetación, tenía ganado, tenía uva, tenía lecherías, un fondo muy grande, era uno de los mayores de la zona incluso. Pero los lugareños del lugar, los campesinos, relataron la siguiente historia. Pusieron en marcha esta historia, esta leyenda,
del Cristo. Porque efectivamente en el fondo, en el recodo del camino de la calle San Luis, de lo que era el fondo de San Luis, que era una vía sin pavimentar, por supuesto de tierra, había un Cristo instalado ahí y mucha gente no sabía por qué estaba ahí. Entonces los lugareños del sector, en base a la experiencia de Alfonso Seger, que era el patrón, echaron a correr esta historia. A don Alfonso Seger le estaba yendo mal en su trabajo como patrón y administrador del fondo, si no le iba bien. Entonces cuentan que un día en que él estaba bastante apesumbrado porque no le iba bien y esto lo sabía su esposa, dicen que apareció un cierto personaje que nadie conocía, muy elegante, que viene en un carruaje poco común para Quilicura, porque los carruajes en Quilicura eran fundamentalmente carretas y carretones, carretas con bueyes y carretones con ruedas de madera tirados por un caballo, pero este personaje apareció en un carruaje distinto, en una especie de carroza. Entonces los lugareños dicen lo siguiente, el relato dice esto, dice que este personaje habló con Alfonso Seger y le dice: ¿no le está yendo muy bien a usted, patrón, en sus negocios? No, dice él, estoy con problemas. ¿Pero cómo lo sabe? Bueno, pues que yo lo sé todo y me he informado que usted es muy trabajador y sin embargo no le está yendo bien. ¿Qué le parece, dice este personaje, si hacemos un trato para que usted retome el éxito que tenía antes y se convierta en el agricultor más próspero de toda esta zona? Y dice que al patrón Alfonso le tentó la idea y la masticó un poco y cayó en la trampa. Entonces le pregunta: ¿y por qué vamos a hacer esto? No, dice, porque yo quiero que le vaya bien. Pero usted querrá algo a cambio, dice el patrón. Sí, le dice, solo una cosa. ¿Y qué sería? Su alma. Nada más que su alma. Esto lo pilla muy de sorpresa y muy inestable y dice: pero el alma no significa nada. Y establecen un pacto, que lo voy a resumir mucho, lo voy a resumir en la historia, y establecen un pacto. El pacto consistía en que él iba a recuperar todo su prestigio como agricultor, iba a multiplicar sus cosechas, multiplicar su ganado, multiplicar su vegetación, todo, a cambio de que él le entregara el alma al cabo de un cierto tiempo. Y hicieron este pacto que la gente conoce como pacto con el diablo, porque detrás de este personaje extraño estaba sin duda Satanás, vestido de próspero agricultor. Ya, pero él no midió las consecuencias de esto y efectivamente le empezó a ir muy bien, casi mágicamente. Las sandías eran las más grandes de la zona, los melones eran los más grandes de la zona, los zapallos italianos eran los más grandes de la zona, las vacas daban no 10, 15 litros, sino hasta 30 litros cuando se ordeñaban. Crecían los lugares donde sacaba madera, es decir, prosperaba en todo día a día. Y de vez en cuando aparecía este caballero, este desconocido, en un caballo negro, a dar vueltas por el fondo, a ver cómo iba la cosa. Pero los campesinos notaron que, y aquí entró la historia, los campesinos notaron que este personaje era como no solo extraño, sino que los animales, los perros, los caballos, las vacas, reaccionaban a su paso, es decir, tenían un rechazo hacia él. Cuando él pasaba con su corcel negro galopando a cualquier hora del día, porque en eso consistía el trato, en que él iba a ir a dar unas vueltas para ver cómo iba todo, y entonces todos reaccionaban negativamente cuando él pasaba. Y los campesinos empezaron a mirar, los inquilinos, que era una cosa muy extraña este caballero. Entonces dijeron: es extraño este caballero, y a veces viene de noche, a veces lo ven de noche, lo empiezan a ver en la madrugada, a mediodía, en la noche. Y prosperaba mucho el negocio del señor Alfonso Seger. Iba todo bien.
Surgió entonces el rumor entre los lugareños que el patrón tenía un pacto con el demonio, un pacto con el diablo. Un trato, que es el que él le hacía crecer su abundante cosecha a cambio del alma. Fue tanto el alboroto que se creó que llegó a oídos de su esposa. Y su esposa un día habló con él y dijo: ¿qué andan diciendo, Alfonso? De algo extraño que pasa en este fondo. No, dijo él, nos va muy bien, estamos perfectamente, todo prospera, todo se multiplica. Nunca habíamos tenido las flores que tenemos, nunca habíamos tenido las vacas que tenemos, nunca habíamos tenido las cosechas que tenemos. Pero la gente dice que hay problemas. No, dice, no te preocupes. Y al cabo de un tiempo, este caballero se enferma, cae en una enfermedad muy extraña, porque se enferma paulatinamente y no se sabe de qué está enfermo. Y entonces cuando le revela a su esposa de que ha hecho este pacto, cuando está enfermo, le dice: estoy enfermo, ¿sabes lo que dice? Que un día apareció un señor y me ofreció cambiarme toda la economía del fondo. Y la señora dice: ¿qué te pidió a cambio? Me pidió mi alma. Ya. Gran escándalo en el fondo. La señora, que era muy católica, envía inmediatamente a buscar a sacerdote a Recoleta, a la Recoleta franciscana, que eran amigos de ella. Instala gente a rezar en la hacienda, porque tenían una pequeña capilla, y gran preocupación. Había que hacer algo inmediatamente. Esto fue en urgencia, porque su esposo estaba muy grave y ya todos sabían que había un pacto con el diablo y que el personaje cualquier día iba a aparecer porque se cumplían los plazos. Ella ordenó a todos sus inquilinos y a las esposas de los inquilinos a que tuvieran la Biblia, a que rezaran todos los días, a que se juntaran a rezar el rosario, a que a cada momento hicieran oraciones por él, porque era la única manera de tener esto. Pues bien, dice la historia que una noche tenebrosa de lluvia, de mucha lluvia, con truenos, con relámpagos, con el ganado alterado, con los perros aullando, y este caballero moribundo, dicen que se escucha la voz del personaje, la voz del demonio desde lejos, en la hacienda, que incluso ella había sellado el paso, no se le permitía a nadie entrar. Sin embargo, él pudo entrar. Él pudo entrar porque algo hizo a la entrada y pudo pasar con el carruaje. Y dice que se escuchó al anochecer los gritos del diablo que decía: Alfonso Seger, yo cumplí tu palabra, tienes que cumplir la tuya, hoy vengo por ti. Este es el lenguaje que le dijo, y se escuchó eso en todo el fondo. Curiosamente, se escuchó el grito que él dijo. Bueno, ahí empezó la lucha, porque la esposa había ordenado a todo el mundo que estuviera rezando por el caballero, en la capilla que tenían ahí, en las distintas casas, aspergaron con agua bendita todo el lugar, pero aún así había instalado un Cristo. Cuando ella se enteró de la noticia, mandó instalar un Cristo en el recodo del camino donde se supone que hicieron el pacto. De ahí surge el Cristo. Lo instalan en el camino justo donde se hizo este pacto. Ella dijo: aquí no va a ocurrir nada. Bendijeron la imagen, la esparcieron con agua y quedó el registro ahí y quedó el Cristo crucificado ahí en San Luis. Y esa noche se libró el combate. La historia dice que estuvieron toda la noche en combate. Por una parte, la gente rezando, los curas haciendo exorcismo, y por otra parte, el diablo tratando de ingresar a la casa para sacar al caballero. El sacerdote había dicho que si se lograba estar rezando toda la noche, desde el atardecer hasta la aurora, sin detenerse, rezando las oraciones del exorcismo y de la liturgia, se podía evitar esto. Bueno, cada rezo que se hacía era una respuesta con truenos, con relámpagos, con mucho miedo de parte de todos, los perros aullando, el ganado gimiendo, rugiendo y la gente rezando. El combate duró toda la noche y al día siguiente el personaje había desaparecido, este anónimo se había ido. Lo que ocurrió con don Alfonso Seger es secreto de la familia. Nunca supimos qué pasó con él.
Esa es la leyenda, Claro, la leyenda, pero ¿Cuál es más el- que la leyenda hay una cosa cierta, digamos. ¿Cuál es el desenlace de la leyenda? Claro, colocan el Cristo justamente en esta parte que era... Callejón de los Espinos, claro, antiguo Callejón de claro, los Espinos. estaba la zarzamora, los espinos Correcto, estaban aquí. sí. Entonces, esta era la zona más complicada de todo el fondo, la más oscura además, ¿no? Entonces se coloca aquí el Cristo para que el diablo no entre a buscar al señor Segers, ¿no? Entonces, el diablo se pasea furioso por acá afuera, incluso hay gente que dice que lo ve, ¿ah? Rabiando, digamos, porque no se lo puede llevar. Y desde ese día entonces, el Cristo protege a este sector del diablo. El Cristo era como te dijera, como un misterio, como una cuestión, un ícono aquí en este sector de San Luis. Porque, bueno, la imaginería decía que corría el diablo, que un montón de historias que se contaban. Y de hecho casi todos los vecinos en las noches sentían pasar una carroza que iba tirada por 4 caballos negros. Con estas leyendas los patrones mantenían esa fidelidad de los inquilinos. Y el orden social. Claro, porque el patrón era una víctima del diablo. Era una víctima del diablo. Del diablo. Por lo tanto tenía O sea, la misión de mantener la dominación claro, sobre los campesinos. claro, porque además el patrón llegó a ser patrón porque Dios lo quiso así. O sea, está elegido por Dios para ser el patrón. O sea, déjame entender, o sea, es una continuidad del mandato divino de los reyes que se va hacia el campo. Se traslada hacia el campo chileno. Claro, porque lo que decía yo, esta especie de fidelidad hacia los patrones hacen que el campesino justifique las ganancias excesivas de los patrones, ¿ah? Con este pacto con el diablo. O sea, si el patrón se ha enriquecido, no es por explotar al inquilino, es porque hizo pacto con el diablo y el diablo lo ayudó entonces a tener toda la riqueza que tiene. Y hay antecedentes que el Cristo surge después de una fuerte represión. Recordemos que en esta zona los patrones no tenían, mandaban. Es muy triste. Efectivamente, yo tengo varios libros y uno de ellos habla de estas crónicas de Quilicura. Porque quiero explicar que siempre la historia tiene dos relatos, o tiene dos fases. Tiene un relato que es el oficial, el que es conocido a través de los libros, pero tiene otro relato que es el extraoficial, el que va de boca en boca, el que va de padre a hijo. Entonces, cuando yo relato este episodio del que voy a hacer referencia, la historia no lo recoge. No existe la historia, como muchas cosas que han sucedido. Por ejemplo, la matanza de la Escuela Santa María, si no fuera por un músico que se llamaba Luis Alvi, nunca se hubiera contado. Entonces, estos hechos que relata la gente de tradición en tradición, de boca en boca, de generación a generación, no los recoge la historia. Mis crónicas tienen que ver con esa parte, con la que no recoge la historia. Entonces, al inicio de los años 30, aquí en Quilicura existía un marcado latifundismo, o sea, un patrón de fondo con su familia y en torno a él campesinos e inquilinos que trabajan para él. Los inquilinos son la última gama de la escala social de esa época, la última. O sea, vienen los patrones, agricultores, artesanos, comerciantes, etcétera, campesinos y finalmente están los inquilinos. Son los últimos de la secuencia. Entonces, el patrón del fondo cuenta con inquilinos que les da un techo donde ellos se cobijen, pero a su vez él absorbe todo su trabajo. Ellos trabajan para él. Y a cambio de esa pequeña porción de tierra, de una casa y de la alimentación que nace de la tierra misma. Pues bien, a mediados de la década del 30 empezaron a surgir ciertos movimientos de tipo obrero, campesino, muy lentamente en algunos lugares de Chile. Porque era muy difícil por lo demás, las comunicaciones no eran igual como hoy, porque esto estaba vedado para los campesinos, o sea, no se les permitía tener contacto con otros, eso era un delito. Pero aún así existieron algunos, en realidad gente vinculada al movimiento obrero, políticos, que visitaron esta zona.
cuentan memorias que en este lugar hubo un hecho doloroso de sangre, una fuerte represión, algunos campesinos fueron desplazados, lo cual caló hondo en la memoria de los años 30 y costó y fue desapareciendo, tapados por algunos relatos con la historia del Cristo. Pero en este lugar ocurrió un hecho doloroso, que fue una represión brutal hacia trabajadores campesinos por pedir derechos mínimos. La historia que no se cuenta es esta. Aquí en Quilicura, en el Fundo San Luis, se creó un movimiento obrero, campesino. Se creó en ciernes, como de una manera muy pobre, se creó un pequeño movimiento. Mire el delito que cometieron estos campesinos. Ni siquiera estuvieron organizados para nada. El delito que cometieron estos campesinos fue que se hizo una convocatoria para ir al Teatro Caupolicán, a una reunión grande donde Elías Laferte, del político que hablo, iba a explicar en qué consistía este movimiento. El solo hecho de que estos campesinos fueran al Teatro Caupolicán, un día domingo, que ni siquiera era día de trabajo, motivó que fueran expulsados de sus chozas, de sus ranchas, y fueron expulsados de una manera violenta, o sea, te vais de aquí hoy día mismo. Y tirados con sus colchones, qué sé yo, con sus enseres más pequeños, e incluso se habla de que algunos pudieron haber sido muertos. Esta historia es real, existió en Quilicura, muy dolorosa, y la gente quedó, si tenía un poquito, que era una rancha donde se cobijaba, terminó sin nada. Y así como algunos tuvieron que salir de este Fundo San Luis, concretamente. Bueno, la comuna de Quilicura es una comuna que hasta hace unos años atrás era una mixta. Convivían el área rural con industrias y además con un área poblacional que nace más o menos en la década de los 80, empieza su explosión. Y la explosión grande poblacional se desarrolla en la época de los 90. Esto se da por las políticas de segregación habitacional que genera la dictadura militar, desplazando a los grupos, a personas y familias. Bueno, la población parinacota nace de estas políticas de segregación. Es gente que viene de campamentos, del sector alto, muchos venían de campamentos de la Reina, otros campamentos que estaban en el San Juan de la Guada. Hay otros que provenían de comités de allegados que estaban cercanos en un campamento en Conchalí, otros que venían de la Legua. Esta política de segregación hace que todos los pobres los encierren en verdaderos guetos. Porque si nosotros vemos la estructura que tiene la población parinacota, como la tiene también la San Fernando, como la tiene también la Villa Pascual Gambino, que son de estructuras similares, tienen estructura de gueto. Llegamos a Parinacota, a habitarlo el día 12 de diciembre de 1994, a través de un subsidio habitacional del Ministerio de la Vivienda, para acceder a viviendas sociales y cumpliendo el sueño de la casa propia, especialmente para vecinos en situación vulnerable en lo económico. Y ese planeamiento y esa estructura son construidas por una empresa. Esa empresa es la empresa Copeva, propiedad de los hermanos Pérez Lloma, hombres que fueron cercanos a las políticas habitacionales de la dictadura y también cercano a las políticas habitacionales de la Concertación, que lógicamente todos sabemos que Edmundo Pérez Lloma fue ministro del Interior, es demócrata cristiano, así que tenía mucha influencia en este tema y muy buenos negocios.
Esa fue nuestra llegada, con llenas de ilusiones, del sueño de la casa propia cumplido, que duró muy poquito rato, porque al abrir los departamentos nos encontramos con un desastre, obra gruesa sin terminar. Las casas Copeva, como nosotros llamamos, que no solamente afectaron a la villa Parinacota, a la Parinacota, sino que también afectaron a San Enrique y otras villas, con las famosas casas de nylon, que se empiezan a llenar de agua. En la madrugada del 24 de junio de 1996 hubo un temporal bastante violento para nosotros, porque los departamentos se inundaron, las paredes parecía que fueran de arpilleras, porque la lluvia pasaba a través de la muralla. Y se vinieron abajo las ilusiones, la felicidad de tener la casa propia, porque se perdió toda la inversión. Estos procesos pasan fundamentalmente porque la única política que existe en el Ministerio de Vivienda para construir casas sociales es que no hay reglas. Las murallas se convirtieron en murallas no de bloques de cemento, en murallas de arpillera, porque la lluvia entraba y chorreaba por las paredes, si se podían llamar paredes a lo que nos dieron, y perdimos enseres. Corrimos el peligro de morir electrocutados porque hubo que empezar a gritar por toda la población que no encendieran las luces ni se acercaran a las murallas. Fue una noche de terror, que sin ser dirigentes muchos vecinos salieron a advertir lo que estaba pasando y las precauciones que había que tomar. Fue un momento muy dramático. Por tanto, la construcción en muy escasos metros cuadrados para una familia, con materiales muy baratos, construcciones muy baratas, con cero espacios públicos para el desarrollo de la comunidad, era parte de la política, generar guetos de pobreza, bolsones de pobreza, o sea, sectores donde ir a tirar los pobres. Y las consecuencias posteriores fueron más dramáticas aún, porque cuando, después de una lucha de casi 5 años, podemos decir, con Servio, logramos que se repararan los departamentos. Sucede que cuando la gente vio que los estaban sacando, porque teníamos que acceder a una mejor calidad de construcción de lo que estábamos pagando, y vieron derrumbar algunos edificios, los que se habían seleccionado como bloc piloto, mi vecina del departamento B24 le dio un infarto y murió ahí mismo, al ver cómo se caían las paredes con un solo golpe de machete. Fue muy dramático. Las consecuencias y las secuelas de este drama que sufrió Parinacota en el año 97 todavía están sufriendo consecuencias. Niños que eran bebés en ese momento, con asmas crónicas, con problemas pulmonares. Y bueno, la herida que dejó eso derrumbó muchos ánimos para seguir luchando. Esa era la política. Así nació la Parinacota, de la necesidad, lógicamente, de los pobladores de salir donde estaban en condiciones bastante infrahumanas viviendo, pero también la necesidad de los gobiernos de despejar los terrenos donde estaban emplazados los campamentos para convertir proyectos inmobiliarios de mayor alta pluralidad. Las casas Copeva no servían para nada. Se averiguó en Copeva el mismo día del temporal, el 24 de junio del 97, yo me indigné de ver cómo gente, hombres, adultos mayores, lloraban desconsolados porque no hallaban para dónde mirar. O sea, yo ahorré años y me entregan un chiquero. Y de ahí nosotros le pusimos las casas chiquero. Que sé que a las autoridades, desde ese tiempo hasta ahora, les molesta cuando hacemos reuniones para seguir trabajando en este plan, de que dejen las casas por lo menos seguras, que con un temblor o un temporal no van a volver a fallar. La Parinacota, al nacer como un gueto, y lo digo en forma no peyorativa, sino que como estructura, nace con una serie de problemas. Primero, el hacinamiento de los pobladores. Segundo,
el hacinamiento y la falta de espacios públicos. Tercero, la falta de recursos básicos. Entonces genera una estructura que no permite el desarrollo humano de sus habitantes. Parinacota cayó hasta el fondo, donde ya no podía haber más abismos, por responsabilidad de las autoridades. Entonces, cuando hablamos de la Parinacota, hablamos de varias cosas, pero también hablamos de otras cosas fundamentales. El hecho de vivir prácticamente estigmatizado les genera también generar una cultura propia al interior de su territorio. Se formaron comités aquí en la población, se hicieron juntas de vecinos más fuertes, clubes de adultos mayores para contener a los adultos mayores, agrupaciones de mujeres, agrupaciones de juventud en deporte, pero la ayuda de donde tenía que venir, las soluciones donde tenían que haber sido tomadas y rápidamente, no llegaron nunca. Y en este momento se está bajando la densidad habitacional. Parinacota tiene una particularidad. Primero, que tiene organizaciones que son fuertes en el territorio y que a veces son muy dispersas en pensamiento, pero que desarrollan, llegan a ponerse de acuerdo en algunos hitos. Aquí hay que ser tolerantes, con el bueno, con el malo, con el que me gusta, con el que no me gusta. Aquí somos todos iguales. A eso hemos tendido y hemos avanzado bastante. Nadie es más ni menos porque gana 100.000 pesos más que el otro, no. Tiene características muy especiales por el desarrollo cultural que tiene esa villa, esa población, que no se da en otros sectores. En Quilicura no hay poblaciones con esa vida cultural que existe dentro de la villa, de la población parinacota. No existe otra, al menos que yo conozca, y no creo que exista, o sea, que tenga una cultura y una identidad propia. Porque Parinacota tiene gente muy valiosa. Ahora, como en toda familia, siempre hay alguien que se va por el camino torcido. Pero en ese caso, no podemos echarle toda la culpa a los padres. También la sociedad tiene culpa. Porque hay niños que no tienen las capacidades para estudiar, pero no se buscó nunca lo que nosotros empezamos a promover, que era darles una oportunidad escolar diferente para que ellos pudieran producir lo que necesitaban tener. ¿Por qué? Por las mismas razones que ocurre el aislamiento social que viven, la extremización social que se desarrolla, la lucha interna que tienen dentro de la misma población contra los focos de narcotráfico que generan todos los otros males, que son la violencia, las balaceras, los muertos, el tráfico de drogas. Eso es una parte de la Parinacota, pero no es toda la Parinacota. Hay grupos que se pelean entre ellos por sus intereses, pero eso es problema de ellos. Ahora, si alguien tiene que remediar ese problema, no somos nosotros los vecinos, son las autoridades que no hacen su pega. Inclusive, mucha gente ha llegado a dudar de que están, digamos, no están haciendo lo que corresponde, o sea, son profesionales de la seguridad, pero están trabajando con la inseguridad. No voy a decir más porque yo creo que todo el mundo entiende de lo que estoy hablando. Tiene características muy especiales por el desarrollo cultural que tiene esa villa, esa población, que no se da en otros sectores. En Quilicura no hay poblaciones con esa vida cultural que existe dentro de la villa, de la población parinacota. No existe otra, al menos que yo conozca, y no creo que exista, o sea, que tenga una cultura y una identidad propia. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Teníamos que luchar por nuestro patrimonio, por nuestros vecinos que confiaron en nosotros. ¿Ah? Afortunadamente los dirigentes hicimos, como te dijera, decretamos algo. Vamos a cumplir antes de claudicar. Y se han hecho las obras que los vecinos determinaron, no lo que quiso el ministerio, no lo que quiso el municipio, porque el municipio nos apoyó siempre. Lo que necesitaban los vecinos. Y por Dios que encontramos nosotros gente que valía oro. La información que llega a la comunidad y que sale desde la comunidad es sesgada. Hay un aforismo que dice que si no está en la prensa no existe el hecho. Por lo tanto, los pobladores tienen que darse primero a la tarea de darse a conocer y también conocer. De ahí nacen la necesidad de generar medios de comunicación alternativos desde dentro de la población. Estamos viviendo acá en Parinacota esta gran fiesta para los niños que la comunidad organizada de Parinacota ha realizado con mucho cariño. Estamos todos bailando, lo estamos pasando bien, porque así es Parinacota. Quilicura TV, como todos los medios de comunicación alternativos que nacen desde las poblaciones, que nacen desde los barrios, son de una tremenda importancia porque contribuyen a derribar el bloqueo comunicacional que existe desde lo popular y hacia lo popular desde los medios de comunicación oficiales. Vecinas y vecinos, desde el Centro Comunitario de Población Parinacota, aquí comienza Quilicura Solidario. El rol que cumple Quilicura TV, el rol que cumplen las organizaciones escritas o dar a conocer la vida al interior de una comuna, la vida al interior de una población. Hola vecinos, en este programa les mostraremos las realidades del barrio, de su gente, de nuestro entorno. Población Parinacota es una población de grandes luchas. Que no es solamente la parte que quieren mostrar los medios de comunicación, que es la parte sensacionalista del robo, de la parte violenta, sino que también muestra otra realidad, que es la realidad cultural. Bueno, este es el primer festival Quilicura a la Gorra, organizado por la Escuela Jiguasa Jatiña. La Escuela Comunitaria Jiguasa Jatiña es el foco de las artes y la cultura en nuestras poblaciones. La Escuela Jiguasa Jatiña es un proyecto que tiene varios ejes fundamentales y uno de esos es la recuperación del espacio, del territorio, porque era un territorio abandonado. Es un espacio abierto a toda la comunidad que quiera organizarse en torno a lo social, a lo cultural, a lo artístico, a lo político, por qué no decirlo también. Se imparten diversos talleres artísticos. Es importante instaurar el tema de la identidad, de saber desde dónde uno viene y para dónde va también, porque
eso crea un desarrollo importante en una sociedad y en una comunidad. Así que nosotros por lo menos estamos para quedarnos un buen rato más y muy contentos, un balance muy positivo de lo que ha sido trabajar aquí para la gente. Barrio El Cristo, población Parinacota. Desde estas plazas se van poblando poco a poco por población de distintas partes, no solamente chilenos, de distintas partes latinoamericanas. ¿Qué características tiene la migración hacia Chile, Fernando? Bueno, la migración en el mundo tiene características generales que se van dando en todos los países, digamos. Siempre los grupos migrantes corresponden a un sector determinado de la sociedad y a un sector geográfico determinado. Estamos celebrando el Día de la Independencia de Haití, entonces tenemos como tradición una comida típica. Vamos a entender de un principio básico que está inscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los seres humanos somos iguales en derecho y en oportunidades, y en derechos y oportunidades. Cuando llegan los migrantes palestinos, básicamente, que vienen arrancando de la guerra, primero, el Estado de Chile no se ha preocupado de algo tan básico, de enseñarles el idioma. Lo mismo pasa con los haitianos, pero en el caso de los árabes, son una cultura absolutamente distinta a la nuestra. Fresco, dos árabes. El papá en Haifa, el papá, yo no, ahora no tengo país. Yo no tengo país. El papá atrás, palestino. Yo vivo en Siria, palestino en Siria. ¿Por qué decidiste venir a Chile? En Chile, es la familia, la esposa chileno, hace 9 años en Chile vives. Llegué en mayo 2008, aquí en la comuna de Quilicura. Ya llegué con un primo, llegué a la casa de estos compañeros, amigos que tenía acá, que eran 7, y estuve 3 días con ellos, después me mudé a una casa que arrendábamos. Y ahí empecé a vivir. Hay que entender que aquí hay un abuso también, un abuso, pero absoluto, de las personas que lucran con las necesidades de esa gente. En la vía Los Esteros tú puedes ver casas donde hay 7 familias, o sea, 20 personas viviendo en una casa que está construida para 3. En la villa San Enrique pasa exactamente lo mismo. Es un buen negocio arrendarle a los inmigrantes, porque el inmigrante no tiene derechos, porque en su gran mayoría son personas que no están documentadas en Chile, por lo tanto se abusa de ellos. No solamente lo veían como una desgracia, que vienen del país más pobre, desde ese enfoque lo veían, pero no desde un enfoque de derechos, de que la persona llega acá a instalarse, pero lo vamos a acoger porque es una persona. Pero cuando va a pasar el tiempo y va a haber más, empieza a generar una situación de rechazo y muchas veces puede desencadenar en acto de discriminación. Y no voy a decir que cuando llegué no sufrí discriminación. Ese es el típico discurso que ha ocupado Donald Trump para
acarrear el voto nacionalista, el voto descontento por la cesantía, el voto descontento, porque le echan la culpa al migrante de que no hay trabajo, cuando eso es una realidad absurda. El migrante no tiene nada que ver con que no haya trabajo. Los que dan trabajo son los empresarios, y esos empresarios son chilenos. Y quienes pagan sueldos de hambre no son los haitianos, no son los peruanos, son ellos, son los empresarios chilenos. Los que quieren mano de obra barata y generar una baja en el valor del trabajo. La discriminación en Chile, todos lo sabemos, desde siempre ha existido. Desde los mismos chilenos, el blanco, el ojo azul, el bajito, el alto, el gordo, el flaco, siempre existe la discriminación. Pero no fue tan así abierta. También deberíamos nosotros como comunidad acogerlo, tratar de entenderlo y decirle, oye, esta es nuestra cultura. Porque ellos traen también una cultura que tiene algo que enseñarnos. Pasa con los peruanos, por ejemplo. Tanto que odian a los peruanos, que los peruanos aquí, que los peruanos. Y hoy día tenemos restaurantes de comida peruana y la comida peruana es una de las más famosas que hay en esta comuna. ¿Cuántos restaurantes de comida peruana hay en Quilicura? Más de 3. ¿Y antes era posible ver eso? No. La libertad de migrar es un derecho humano, es un derecho innato que todas las personas que viven tienen. Y diría algo peor, si los animales que no tienen razón tienen derecho a migrarse, a comer de un punto de la tierra a otro, los pingüinos salen de Chile en algunos tiempos, van a otro sitio a pasarlo bien y después regresan. Eso quiere decir que tienen libertad. ¿Y por qué nosotros los seres humanos no tenemos ese derecho mismo? La migración es un proceso normal dentro de las culturas que trae consigo también un aporte cultural. Yo creo que importantísimo y educativo, pues, o sea, hemos aprendido mucho acerca no solamente de la historia de Quilicura, sino que es la historia que está enlazada con la historia de nuestro país. Los dejamos invitados para el próximo, el último capítulo. Y el último capítulo de la serie documental Identidad. Las nubes se desvanecen sobre mis ojos y mi cuerpo es una estrella del universo. En las esquinas hoy veo la esperanza. ¿Será que ya estamos todos para buscarla? Toma mi mano y lleguemos al arco iris. Con este pincel de vida llenemos todo de color, de color. Voy a cantar tan fuerte por nuestra tierra